Gracias, señora presidenta. Gracias al ministro por su presencia y su disponibilidad. Voy a ser como muy específica para hacer preguntas y tiene que ver con cuántas empresas pidieron los créditos FONDEP al 12%, cuántas lo pidieron en cantidad de empresas, no de pymes, no en cantidad de personas afectadas, que eso lo había dicho al principio, a cuántas se lo otorgaron, cuáles fueron los criterios para ese otorgamiento y fundamentalmente cuántos fueron ya efectivamente monetizados esos acompañamientos. Lo mismo para los créditos del 19 y el 24% que son pedidos frente al vice. Lo mismo, cuántos lo pidieron, cuántos se otorgaron, con qué criterios y cuántos efectivamente lo tienen monetizado. Otra consulta tiene que ver con el cambio de reglas respecto a estos beneficios que se pueden presentar las empresas, que han sido modificados, que no eran de antemano anticipados, y que aquellas empresas que quieren desistir de este beneficio, de este acompañamiento que está haciendo el Estado, dicen, se les está cobrando un interés respecto a la devolución de esa plata. Si esto es así, con qué criterio, y sobre todo saber, para poder llevar un poco de tranquilidad a un sector que está altamente golpeado y con enorme incertidumbre, si se van a seguir modificando las condiciones de los acompañamientos que ya se dieron, es decir, se le damos el acompañamiento, pero en el camino se modifican algunas normativas y esto no les trae incertidumbre. Y por último, un tema que afecta muchísimo, que es el aumento de precio de los alimentos. Sabemos que usted lo publica en la página, que hay cerca de 13.000 inspecciones ya realizadas en todo el país. Es un tema que nos preocupa mucho, que le preocupa a todos los argentinos. Quisiera saber que en realidad si dividimos esas 13.000 inspecciones que están llevando a cabo con las gobernaciones y con las intendencias en la cantidad de municipios que tiene la Argentina, nos da que se han controlado, se han hecho inspecciones en solamente 5 casos en cada municipio. Entonces, poder saber cómo piensan reforzar este control de precios y qué sanciones finalmente se pueden hacer de estas 13.000 inspecciones que se realizaron, cuántas han encontrado no cumpliendo con la normativa de no hacer aumento de precios. Muchísimas gracias. Hoy se hablaba de este cambio de reglas, que yo creo que está claro que no es un cambio de reglas, simplemente es una evolución respecto a las reglas que rigieron el ATP salarios abril, que en ningún momento se modificaron, y otras reglas que son ATP mayo, que son las mismas reglas, pero con alguna modificación en el margen. La verdad que no es que se vuelve con intereses, lo que se ha hecho es que las empresas que cobraron, sus trabajadores cobraron el salario complementario, por ejemplo ahora en mayo, por los salarios del mes de abril, y lo quieren devolver, ya sea porque hubo un error o por motivos X, lo pueden hacer hasta 31 de mayo. Es decir, lo pueden devolver ahí, en ese caso sin ningún recargo. Si lo hacen después, bueno, ahí pueden tener algún pago de intereses. Pero lo que digo es que hay un periodo máximo y el objetivo en esto, insistimos, ¿no? Nosotros no es que esperamos que nadie nos devuelva nada. Simplemente abrimos esa ventana porque nos pasó. Hubo empresas que mencionó que por un error o por algún motivo que no terminó de expresar, lo quería devolver y obviamente la que genera un mecanismo de devolución. Pero no es por el cambio de reglas de juego, porque estas reglas ya estaban establecidas durante el mes de abril, es decir, previo al cobro de ATP en el mes de mayo. Había una pregunta respecto al aumento del precio de los alimentos. Hago un comentario breve y después le cedo la palabra a Paula. Tuvimos diferentes situaciones. Queremos decir que el cumplimiento de los precios máximos ha sido más que razonable en el ámbito de los supermercados e hipermercados. Hubo algunos casos particulares donde hubo clausuras incluso, pero en general hemos tenido un grado de cumplimiento muy bueno, muy alto. No ha sido tan así en el rubro de servicios de proximidad, pequeños, donde es más difícil la fiscalización. Para dar algún ejemplo, había una gran dispersión en el índice de inflación. Doy un ejemplo, en el mes de abril, la inflación de alimentos en las provincias del NOA ha estado en torno al 4,7%,
y la Patagonia ha estado en el 0,8%. Esto responde en alguna medida también al predominio de diferentes formas de comercialización. Y bueno, esto también marca una serie de desafíos. Nosotros hemos multiplicado la actividad de inspecciones en todo el país. Comenzamos con el equipo de comercio interior y con el equipo de la AFIP, que se puso a disposición y que esto es una cobertura mucho más amplia, y después con el decreto del presidente ampliando facultades en gobiernos provinciales y municipales para ampliar la capacidad de fiscalización. Le pido entonces a Paula alguna consideración adicional. Sí, con respecto a lo que se planteaba las fiscalizaciones, coordinados por la Secretaría, se hicieron arriba de 15.000 inspecciones a lo largo y a lo ancho del país, y esto lo digo realmente porque nosotros tenemos una comunicación permanente con las provincias. Todas las semanas hablamos con todas las provincias. De hecho, hace 2 semanas hubo una reunión con los secretarios de comercio de provincia para ver el funcionamiento de la resolución 100, ahora renovada con la 133, que es el congelamiento de precios al 6 de marzo. Al mismo tiempo, el viernes pasado también tuvimos una reunión con los secretarios de comercio, ¿no? Y después con el COFEDEC, que es el Consejo Federal de Defensa del Consumidor, que parte tiene que ver con las fiscalizaciones de precios, y después tenemos un montón de actividades con otras cuestiones de interés de la Secretaría. Pero digo, volviendo a esto, nosotros el contacto con las provincias es permanente. De estas 15.000 fiscalizaciones, alrededor de 10.000 han sido hechas por municipios y con provincias, y eso también es un trabajo coordinado que hacemos nosotros, porque las actas que se labran, los instructivos que se utilizan para hacer bien las actas, porque si las actas no están bien confeccionadas, eso después no puede derivar en las multas correspondientes por no cumplir con la resolución 100 o con la resolución 102 o todas las que tengan que cumplir. Nosotros en conjunto entonces con todos estos organismos, incluida la AFIP y también el Ministerio de Medio Ambiente, más municipios y provincias, se llevaron adelante 170 clausuras y hay 3.300 actas que después derivarán en los expedientes correspondientes, tanto a nivel nacional como muchas veces provinciales, que derivarán en las multas correspondientes. También lo importante a destacar es que la labor de estas fiscalizaciones no tuvo que ver solo con las clausuras y con las multas, que por supuesto son una herramienta, pero que no son el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es hacer que los comercios retrotraigan sus precios al 6 de marzo. Entonces muchas veces las fiscalizaciones lograban su objetivo en la primera visita, digamos, la visita, y no era necesario llegar a la clausura, más cuando estamos hablando en un contexto de aislamiento en esta pandemia, en la cual las personas requieren tener muchas veces abiertos sus comercios de proximidad o a veces incluso las farmacias. Entonces, en este sentido, lo que hay que destacar es la labor en conjunto. Y yo les puedo asegurar que en la reunión que tuvimos en este mismo lugar hace 2 semanas con los secretarios de Comercio, hablaban de la importancia de la coordinación de estas fiscalizaciones, que efectivamente el cumplimiento en general de los grandes supermercados era elevado, y que en todo caso con los comercios de proximidad se hacía un trabajo mucho más territorial, que por supuesto es más difícil hacerlo desde acá de la Secretaría, pero que sí se realiza en coordinación, insisto, con las provincias y con los municipios. Esto realmente yo lo quiero destacar porque ha sido una labor que se construyó sobre la base del trabajo que habíamos iniciado en enero, con precios cuidados, con la primera reunión del COFEDEC. O sea, el laburo en conjunto con las provincias se inició desde el inicio, la redundancia, de la gestión, con el decreto del presidente que también profundizaba ese poder de fiscalización, más el contexto de pandemia que nos impulsó a tener que fortalecer estas áreas. Los territorios lo han hecho, pero completamente en coordinación con nosotros, y de hecho se ve este resultado, que además destaca otra cuestión. También nosotros estuvimos trabajando para que hubiera cualquier alerta de abastecimiento. Los secretarios remarcaban cómo hasta el momento se había garantizado un importante abastecimiento, más allá de algunos faltantes puntuales, pero que el abastecimiento también en todo el país se había garantizado, que era parte de estas fiscalizaciones saber que los productos están en góndola, y que también genera una situación de reaseguro cuando las consumidoras o los consumidores vamos a hacer las compras y queremos volver
rápidamente a nuestras casas. El sector de frescos era el sector que más complejidades tuvo y que tiene, también por la propia especificidad del sector. Por un lado, frutas y verduras no tiene los precios congelados al 6 de marzo porque tiene muchas cuestiones estacionales, y además cuestiones estacionales que en los frescos, con la situación de aislamiento en la pandemia, también se vieron perjudicados. La cuestión inicial del transporte, el transporte de la mercadería, el transporte de los trabajadores, incluso con cuestiones climáticas en el medio, también dificultaron el normal aprovisionamiento de las frutas y las verduras que generaron estos picos, y por eso nosotros empezamos a trabajar dentro de la provincia de Buenos Aires y en lo que es el AMBA con el mercado central, pero también esta propuesta se trabajó ya con Córdoba, con Santa Fe, y se va a ir avanzando con las provincias de generar algún tipo de acuerdo, porque en aquellos sectores que la respuesta no puede estar dada con un congelamiento, eso no quiere decir que nosotros no estemos trabajando, buscando alternativas para poder cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos a través de las políticas de la Secretaría de Comercio. Lo mismo con el sector carne, lo mismo con el sector huevos. Pero esto es para decir que no se puede pensar en una fiscalización y dividirla por la cantidad de municipios, porque hay municipios que requieren más fiscalizaciones o tienen más concentración de comercios y otros menos. Y acá vuelvo a decir que la participación de las provincias y de los municipios y del territorio en acción realmente dio muchísimos resultados, y es algo que también que sobre todo han destacado los funcionarios de las provincias, y eso también a nosotros nos dejó muy conformes. Y también quiero agregar que hemos hecho y se hacen constantemente relevamientos también en la web, en los productos correspondientes, tanto alimentos como alcohol en gel y barbijos, y las resoluciones que tenían que ver con eso en los que venden a través de las plataformas online, y mismo en los supermercados, que también se los fiscaliza en sus precios en la web. Quiero decir, el trabajo es abarcativo, es mancomunado, es conjunto, y de hecho los resultados los estamos viendo en los indicadores que nosotros estamos teniendo en la Secretaría y en lo que tiene que ver en particular con las ventas de grandes cadenas, pero en general de los alimentos. Además del FONDEP hay otras líneas que quizás son complementarias a la misma y que capaz vale la pena aclarar. La resolución 132 crea el programa de apoyo al sistema productivo nacional en el área de equipamiento médico, insumos médicos y sanitarios. Justamente la decisión estratégica tiene que ver que en el marco de esta pandemia, de esta situación difícil que estamos atravesando, hagamos política industrial, hagamos política de promoción de sectores estratégicos, y justamente el área de equipamiento médico, de insumos médicos, es un área donde la Argentina tiene empresas, tiene cadena de valor muy importante, y la idea justamente era apoyar este sector en este momento complejo. Se instrumentaron dos líneas estratégicas que tienen que ver con justamente la que hace referencia a la consulta, los créditos al 12%, que tiene dos vías para financiamiento a capital de trabajo, que son de 3 años y 6 meses de gracia, y también para inversión productiva, que son también al 12%, pero 5 años de plazo de crédito con un año de gracia. En el marco de esta convocatoria de créditos, también hay una línea complementaria para instituciones del sistema científico-tecnológico que presenten soluciones tecnológicas, que aporten soluciones en el marco de la pandemia, y en ese marco también se constituye una línea de aportes no reembolsables. Hasta la fecha, por ambas líneas se llegaron a obtener distintos pedidos de financiamiento, 342 en el caso de los ANR y 316 en el caso de los créditos al 12% en sus dos modalidades. Se aprobaron hasta ahora 7 proyectos de financiamiento de ANR, están transitando todo el proceso de evaluación, y en el caso de los ANR, instituciones del sistema científico-tecnológico, se han aprobado hasta el momento 4 proyectos.
Con relación a la consulta en relación a los criterios de selección de los créditos y de la elegibilidad, bueno, se instrumentó un reglamento operativo que es de público conocimiento. Todos los reglamentos operativos de los programas están subidos a las páginas argentina.gov.ar, pero por supuesto les vamos a hacer llegar los reglamentos operativos y todo un instrumento que se confeccionó para que sea fácil la presentación de los proyectos, presentación que se hace siempre y atendiendo a la situación de emergencia aún más a través del sistema de trámites a distancia. Son todas presentaciones que se hacen de manera digital.